Nueva clase virtual. Nueva clase virtual. Para empezar, yo necesito que todos tengan a la mano lápiz, lapicero, cuaderno, y si necesita una calculadora también téngalo ahí a la mano, porque vamos a trabajar. Algunos de los errores que se han cometido en clases anteriores es de que algunos no trabajan, o sea, se concretan únicamente a mirar y a escuchar. Y recuerden que eso es una parte del proceso de la enseñanza, pero muy, muy bajo. Para poder aprender, usted también tiene que hacer. Así que vamos a ir haciendo las cosas. Por eso necesito que tenga su calculadora, su cuaderno de apuntes, o por lo menos unas hojas de papel, ¿va? Si en caso no tiene su cuaderno, pero sería preferible el cuaderno porque lo que usted va tomando nota le queda para siempre. Bueno, el tema de hoy, como ustedes ya lo pueden ver en pantalla, vamos a seguir trabajando las funciones. Ustedes dirán, pero si eso ya lo vimos. Sí, es que funciones es casi todo lo que va a abarcar durante el ciclo escolar. Claro que tiene varios subtemas. Recuerden que anteriormente ya hemos trabajado la definición de una función, hemos trabajado dominio de la función, el rango de la función, hemos trabajado las gráficas, hemos trabajado y definido la función lineal, y ahí hemos definido la pendiente de una recta. A partir de una gráfica, construir la ecuación que determina esa función, etc. Hemos trabajado bastante de funciones. El tema que nos concierne hoy, vamos a iniciarlo con función par. Y ahí tenemos una definición. Una función es par si se cumple que f de x es igual a f de menos x. Por ejemplo, si la función que vamos a trabajar es f de x igual a x al cuadrado menos 1, entonces cuando nosotros tratamos de buscar la f de menos x, recuerde que cuando estamos dando la f de algo, significa que ese algo va a sustituir a la x original en la función. En este caso tenemos x, pero ahora lo vamos a sustituir por menos x. ¿Ya? ¿Se acuerdan que eso es el desarrollo de una función? Ya hemos trabajado ampliamente eso con anterioridad. Entonces, solamente sustituimos en la función original x cuadrado menos 1, vamos a sustituir la x por menos x. Pero como menos x al elevarlo al cuadrado vuelve a dar x al cuadrado, se da cuenta usted que la f de menos x queda exactamente igual que la f de x. Entonces, esta es una función par. ¿Ya? Esa es una función par. Y claro, vamos a tener otras definiciones, vamos a ampliar un poquito más aquí y el porqué de esta función par. Por el momento ahora, vamos a ver la gráfica de esta misma función que les he mostrado, que les he indicado anteriormente. Aquí aparece, aquí está la gráfica de la función. Algunas características que usted va a notar en esta función, en esta gráfica. Usted se da cuenta que esta gráfica quedó construida exactamente en el centro del plano cartesiano. Usted puede ver que el eje Y quedó exactamente en la mitad de la gráfica. Esas son las características de una función par. La principal característica es que es simétrica con respecto al eje Y. Al decir simétrica, significa que el eje Y está exactamente en la mitad de la gráfica. Si usted tiene esta gráfica en una página de su cuaderno y usted dobla esa página exactamente en el eje Y, el doblez quedaría en el eje Y, usted notaría que lo que tiene en el primer cuadrante, o sea, en el lado derecho del eje Y, quedaría exactamente sobrepuesto a lo que tenemos en el otro lado del eje Y. ¿Ya? Esa es la característica que nos identifica una función par. Bueno, y también ya dijimos que lo que ocurre en este caso es una función es par cuando la f de x es igual a la f de menos x. O si usted quiere decirlo en forma invertida, cuando la f de menos x es igual a f de x.
Continuemos. Aquí les escribo las características de la función par, de algo de lo que ya les mencioné. Y así tenemos. Su gráfica es simétrica con respecto al eje Y. Al decir simétrica estamos diciendo que el eje divide a la gráfica en dos partes simétricas. El eje Y queda exactamente en la mitad de la gráfica. Bueno, entonces yo quisiera preguntar a alguien de la sección A. Esta vez voy a preguntar primero a uno de la sección A. ¿Alguien me puede compartir? ¿Ya entendimos la definición? ¿A qué le llamamos una función par? Para que podamos continuar con el desarrollo del tema. ¿Alguien de la A? Posteriormente le voy a dar oportunidad a las otras secciones. ¿Ya hemos entendido la definición de una función par? Bueno, absoluto silencio. ¿Qué indica? Que no se ha comprendido. Voy a repetírselos. Una función es par cuando se cumple que la f de menos x viene a ser exactamente lo mismo que f de x. Esto, se recuerdan que en una parte de lo que trabajamos en las clases anteriores, voy a cambiar la diapositiva. Por ejemplo, si nosotros tenemos, en este caso, la f de x es igual a x al cuadrado menos 1. Los tenemos aquí en esta misma diapositiva. X al cuadrado menos 1. ¿Qué pasaría si yo les pido, díganme la f de 4? Entonces ya no estoy diciendo f de x, porque ya cambié la x por 4. ¿Qué significa eso? Que donde dice x al cuadrado menos 1, y voy a cambiar la x por 4, ¿qué tendría? Me quedaría 15, ¿verdad? Porque x al cuadrado 16 menos 1, 15. Entonces, según esta función, ¿cuál es la f de 4? Es 15. ¿Y cuál es la f de x? Pues es la misma x al cuadrado menos 1. Ahora, ¿cuál es la f de menos x? Es sencillamente el cuadrado de menos x menos 1, porque estamos cambiando la x por el valor de menos x. Pero, cuando usted va a elevar al cuadrado un término negativo, recuerda que le sale una potencia positiva, por ley de signos en la potenciación, eso lo sabe usted perfectamente. Entonces vuelve a quedar x cuadrado menos 1. Quiere decir que tenemos definida la función f de x y la trabajamos ahora como f de menos x y nos queda exactamente igual, entonces la f de x es una función par. Y esa misma que yo les mencioné aquí, la f de x es x al cuadrado menos 1, es la que aparece graficada acá. Como este tema ya lo trabajamos antes, usted puede ya en su hora de estudio, cuando usted va a trabajar un tiempo de matemáticas solito usted en su casa, usted dice, voy a comprobar a ver si sale así la gráfica. Usted puede hacer esa gráfica y le va a salir como le está mostrando en este momento su pantalla. Y las características que dijimos para esta función par es que la gráfica es simétrica con respecto al eje Y, porque el eje divide a la mitad a la gráfica, o sea que la divide en dos partes simétricas, dos partes correspondientes, dos partes muy similares. El eje Y queda exactamente en la mitad de la gráfica. Bueno, eso fue lo que alguien de la sección A no pudo responderme. Queda en deuda la sección A, la próxima oportunidad será para la sección B. Vamos a continuar. Función impar. La función impar cumple con la condición que f de menos x es igual a menos f de x. Fíjense, ahí hay un poquito de diferencia, ¿verdad? Cuando una función es impar, cuando la f de menos x queda igual que menos f de x. El ejemplo, sea la función f de x igual a x al cubo. Entonces ahora vamos a trabajar f de menos x. ¿Qué significa? Que la x de la función original la cambiamos por menos x y elevada al cubo nos va a dar menos x al cubo. Y vemos que efectivamente
Cuando nosotros hemos cambiado a f de menos x, nos dio exactamente el valor de menos f de x. Porque, ¿qué significa menos f de x? Quiere decir que a la f de x le vamos a cambiar de signo. Y si teníamos x al cubo, nos va a quedar menos x al cubo. La gráfica de esta función f de x igual a x al cubo, la vamos a obtener en esta siguiente diapositiva. Esta es la gráfica de x al cubo. F de x igual a x al cubo. ¿Se dan cuenta que inicia en el tercer cuadrante? Pasa por el origen de las coordenadas y continúa por el primer cuadrante. Esa es la gráfica. Ahora, ¿qué características va a presentar esta gráfica? La función impar es simétrica con respecto al origen, o sea, es simétrica con respecto al punto 0,0. Recuerden que ese es el origen de las coordenadas, en donde se intersecan los dos ejes, el eje X y el eje Y, las coordenadas son 0,0. Si usted pudiera doblar esta gráfica, primero, haciendo un doblez sobre el eje X, entonces, ya sea que la parte de arriba quede sobre la parte de abajo o a la inversa, esta parte de abajo podría ir sobre la parte de arriba del eje X y después hacemos un doblez sobre el eje Y. Así que ha quedado el doblez sobre el eje X, sobre ese doblez hacemos el otro doblez y entonces notaríamos que la parte de la gráfica que está dibujada en el tercer cuadrante quedaría sobrepuesta exactamente sobre la parte que está dibujada en el primer cuadrante. Esto es lo que identifica a la función impar. ¿Ya? La función impar. Entonces, ahí podríamos ver nuevamente las características. Dice, es simétrica con respecto al origen 0,0. Si se doblara la gráfica en el eje X y luego en el eje Y, la parte de la gráfica que aparece en el tercer cuadrante quedaría sobrepuesta en la parte del primer cuadrante. Bien. Entonces, no voy a pedir que me lo repitan, solamente quiero preguntar, ¿ya entendimos esto? Ahora alguien de la sección B, ¿ya comprendimos la definición de función impar? ¿Alguien de la sección B acciona su micrófono y me contesta? ¿Sí ya comprendimos esa definición? Profe, ¿Sí? ¿sí me escucha? Sí, claro. Sí, disculpe, solo quería ver si podría repetir un poco, solo que no sé por qué no estaba activado el audio y no escuchaba bien, entonces hasta ahorita puedo escuchar. Esta última parte. Sí, sí. Vale. Entonces, estábamos definiendo la función impar. Y decíamos, la condición que cumple una función impar es que la f de menos x es igual a menos f de x. ¿Qué quiere decir menos f de x? Quiere decir que a la f de x usted le va a cambiar los signos de todos sus términos. Por ejemplo, si la f de x fuera x al cubo más 2x al cuadrado menos 3x más 1, entonces menos f de x, usted escribe todos los términos, pero con diferentes signos, porque estamos hablando de menos f de x. Quiere decir que se convierte en un sustraendo. Todos los términos cambiarían sus signos. Aquí en este ejemplo estamos hablando de una función que tiene un solo término. F de x igual a x al cubo. Entonces, ¿cuál es menos f de x? Pues es menos x al cubo porque se le cambia de signo. Eso sería, pero vamos a comprobar si queda así. Queremos ahora buscar f de menos x. ¿Qué ocurre? Que a la función original de la f de x le vamos a cambiar la x por menos x. Y nos queda entre paréntesis menos x elevado al cubo. Ley de signos de la potenciación. Si la base es negativa y el exponente impar, la potencia queda negativa. Por eso nos quedó menos x al cubo. Entonces ahí vemos que la f de menos x salió exactamente igual que menos f de x.
entonces esa es una función impar. Y para esa función que estamos trabajando como ejemplo, f de x igual a x al cubo, su gráfica es esta. ¿Ya? Usted la puede anotar en su cuaderno, la función, y en otro momento en que usted va a estudiar matemática, si quiere, grafique esa función, porque por eso ya hemos trabajado en temas anteriores las gráficas de las funciones. Usted ya puede construir esta gráfica y le va a quedar así, pues usted puede comprobar de que efectivamente así es la gráfica. ¿Qué característica presentó? Que es simétrica con respecto al origen. ¿Por qué decimos simétrica con respecto al origen? Yo les pongo aquí como ejemplos, que se dobla la página sobre el eje X y luego, así doblada, lo volvemos a doblar sobre el eje Y. Lo que comprobaríamos es que la parte que está dibujada de la gráfica, esta parte roja que está en el tercer cuadrante, quedaría sobrepuesta exactamente sobre la parte que está dibujada en el primer cuadrante. Esto yo así se los he escrito. Por supuesto, en el libro que estamos usando como base no aparece así. Ahí simplemente le dice a usted que es que la f de menos x es exactamente igual a menos f de x. Con eso. Para que se entendiera un poquito más, yo quise decirle esto de los dobleces, ¿va? Y tal vez así nos entendemos un poco mejor. No sé si hasta ahí estamos bien con la definición. Entonces Sí, estamos bien. Gracias. Vamos a continuar entonces. Después de haber definido estas dos clases de funciones, vamos a trabajar un poquito de operaciones con funciones. Y ahí es donde ya todos vamos a actuar. Ahí todos vamos a empezar a trabajar. Primero tenemos la adición y sustracción. Para eso, yo les pongo como ejemplo, sean las funciones f de x, 3x menos 2, esa es la función f de x. Y la función g de x es x al cuadrado menos 5x más 3. Se da cuenta que son dos funciones totalmente distintas. Ahora, se pide realizar f de x más g de x. ¿Qué significa esto? Que el contenido de la f de x, que es 3x menos 2, la vamos a sumar con el contenido de la g de x, que es x al cuadrado menos 5x más 3. ¿Qué va a hacer aquí usted? Sencillamente va a sumar dos polinomios. Es tan sencillo. Entonces, por eso el resultado ahí lo estamos dando, que es x al cuadrado menos 2x más 1. Porque eso es lo que da al sumar estos dos, ¿verdad? Ya que x al cuadrado no tiene con quién sumarse, no tiene otro semejante, queda x al cuadrado. Pero 3x es semejante a menos 5x. Si usted lo suma, le da menos 2x. Y menos 2 es semejante con 3. Al sumarlo le da más 1. Ese es el resultado de la suma de dos funciones. Eso no es complicado, porque solamente va a sumar usted polinómicamente los dos contenidos de las funciones. Y para la sustracción, vamos a tomar las mismas. Vamos a trabajar con las mismas funciones. O sea, la f de x es 3x menos 2 y la g de x es x cuadrado menos 5x más 3. Ahora se nos pide f de x menos g de x. Significa que a 3x menos 2 le vamos a restar x cuadrado menos 5x más 3. Y el resultado es menos x cuadrado más 8x menos 5. Por si alguien tiene duda, ¿por qué el resultado? Yo le quiero recordar que cuando usted va a restar polinomios, a todos los términos del sustraendo le cambia su signo. Entonces, el x cuadrado, como se va a restar, queda menos x cuadrado. El menos 5x, como se va a restar, queda más 5x, ¿verdad? Y al reducirlo con 3x, por eso nos da 8x. Pero ahí fue una resta. Y el más 3, como se va a restar, se cambia a menos 3. Y al reducirlo con menos 2, se convierte en menos 5. Ahí está hecha la sustracción. Entonces, adicionar y sustraer funciones, pues no es más que hacer la suma que nosotros conocemos de polinomios o la resta de polinomios. Antes de pasar a otra operación, yo aquí ya les expliqué esto.
Eso es lo que usted ya sabía desde básico. Lo repasamos el año anterior. Sumar polinomios, restar polinomios. Pero, por si las dudas, si alguien de los que están ahorita en la sala tiene alguna duda al respecto, no tenga pena, pregunte. Yo he tratado de explicar esto sabiendo que alumnos, estudiantes de quinto ya conocen todo esto, solamente les estoy recordando un poquito. Pero si alguien tiene duda, no se preocupe, active su micrófono y dígame cuál es la parte de su duda y yo se lo puedo explicar de nuevo. ¿No hay problema? ¿No hay dudas? Bueno, entonces mientras vayan surgiendo esas dudas, vamos a regresar un poquitito y yo lo hice a propósito para ver qué tanto estamos captando esto. Voy a dictarles a todos una función. Tomen su lapicero o su lápiz, por favor. Y escriban f de x es igual a 2x al cuadrado menos 3. Repito, f de x es igual a 2x al cuadrado menos 3. ¿Alguien de la sección C puede activar su micrófono y dígame, ¿esta función es par o impar? Lo estoy haciendo a propósito, retroceder un poquito. ¿Qué tanto de retentiva tenemos? Porque ya vimos un poquito más de otro tema. A ver qué tanto recordamos todavía el anterior. Alguien de la sección C me va a responder. ¿Esta función es par o es impar? Y luego me va a decir por qué. Bueno, ¿ya? ¿Alguien va a responder? Profe, ¿Sí? yo digo que es impar. ¿Es impar? Sí, A ver, ¿por qué razón cree que es impar? por el menos 3, que cambia de signo cuando es negativo. No, entonces no hemos entendido la definición. Y yo les pregunté ampliamente, dígame, ¿ya entendieron la definición? No estamos aplicando entonces bien. El menos 3 ahí no implica mayor cosa. Profe, ¿Sí? podría responder. Sí, claro. Sería par, porque al momento de cambiar la f de x por menos x, en ambos resultados nos va a dar 4x cuadrado menos 3, entonces van a ser iguales y es lo que pide la condición para saber si es par. Sí, solo le voy a corregir algo. No quedaría 4x menos 3. Sigue siendo 2x o 2x al cubo. 2x al cuadrado menos 3. Sigue siendo 2x cuadrado menos 3. No 4, ¿verdad? Porque la única que eleva al cuadrado es la x. ¿Sí? Entonces sí, su respuesta, Sofi, está correcta. Solamente con esa observación, ¿va? Porque usted únicamente va a cambiar la x por menos x, pero como al elevarlo al cuadrado, sigue siendo x al cuadrado. ¿Y qué queda entonces? Queda otra vez 2x cuadrado menos 3. No hubo ningún cambio. O sea que la f de menos x resultó ser igual que la f de x. Eso es la condición para que una función sea par. Entonces, esta que les he dictado, y ustedes la han trabajado, es par. Para los que no habían tenido la respuesta, ya Sofi lo ha dicho claramente, y yo también ya se lo repetí, ¿por qué es par? Sigamos con otra. Vamos a hacer otro ejercicio. Escribamos ahora, la f de x es igual 4x al cubo menos 2x. Repito, f de x es 4x al cubo menos 2x. Ahora dejo abierta la pregunta para las tres secciones. A ver qué sección responde antes.
¿Esta función es par o impar? ¿Y por qué? Profe, sería impar, ¿Impar? ¿sí? Porque al momento de cambiarle, de cambiarlo por menos x en la función, Ajá, nos va a quedar menos 4x al cubo más sí. 2x. Entonces cambian sus... Cambiaron los signos de todos sus términos, correcto. Así es. Si f de x es 4x al cubo menos 2x, esa función es impar. Porque la f de menos x va a quedar exactamente igual a menos f de x. Muy bien. Fue Sofi quien respondió, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, un tercer ejercicio. Un tercer ejercicio. F de x es igual a 3x al cuadrado más 2x menos 5. Repito, f de x es igual a 3x al cuadrado más 2x menos 5. Pregunta abierta para las tres secciones. ¿Es par o impar? ¿Y por qué? Profe, ¿Sí? yo tengo una duda. He notado de que en los ejercicios que nos ha dejado, cuando está al cuadrado es par y cuando está al cubo es impar. No sé si así sea o no. Sí, en algunos casos sí, pero hay algo más que ustedes mismos van a descubrir. Usted ha hecho una muy buena observación, ¿verdad? Porque no se trata únicamente de solo de mirar y escuchar, hay que analizar. Entonces, usted ha dicho una gran verdad, que cuando teníamos al cuadrado nos había dado par y cuando teníamos al cubo nos daba impar. Entonces, este tercer ejercicio que ustedes están haciendo, ¿cómo les quedará? ¿Es par o impar? Por supuesto, no se puede responder solamente por el exponente, ¿verdad? Ustedes tienen que aplicar la condición que exige la definición. Si f de menos x es igual a f de x, va a ser par. Si f de menos x queda igual que menos f de x, entonces es impar. Analicemos esta. ¿Les quedará par o impar? ¿Alguien tiene la respuesta ya? Profe, una pregunta. ¿Sí? Yo la hice ahorita, pero me dio f de menos x es igual a 3x al cuadrado menos 2x menos 5. Pero no sé si esté bien. Y si sí, no sé si es posible que solo cambie el signo de 1, digamos. No puede ser solamente el uno de un término. Tendría que ser un cambio completo. Sí. Voy a dar un momentito más. Yo quiero que ejerciten otros. Ojalá lo estén haciendo, pues, ¿verdad? Porque esto hay que tomarlo en serio. No va a ser que alguien esté únicamente sentadito o acostadito viendo ahí a través de su teléfono. No, tiene que trabajar, por favor, porque la clase hay que aprovecharla bien.
Acuérdese que en los dos casos hay que cambiar la x por menos x. Primer caso, si queda igual que la f de x, par. Si queda igual que menos f de x, impar. Pero menos f de x significa cambiarle el signo a todos los términos de la función. Hemos avanzado poco y eso es suficiente como para que alguien, si ya se quedó, ahorita que está haciendo el ejercicio, va a decir, yo no entiendo. Todavía lo puede retomar, ¿verdad? Es que no puede quedar algo así nada más tan valiente. Todo lo tenemos que analizar y entender completamente. Bueno, ahora que ya trabajaron, se van a dar cuenta que si le aplicamos f de menos x, nos queda 3x al cuadrado, pero queda menos 2x y menos 5. Entonces sí hubo un cambio en el segundo término, ¿verdad? Por lo tanto, no es igual a f de x. Tampoco quedó igual a menos f de x, porque el 3x al cuadrado no cambió de signo. ¿Qué significa entonces? Que no es par ni es impar. No cumple con ninguna de las dos condiciones. Y sin embargo tenía exponente de 2. Alguien me había hecho esa observación y yo le dije, muy buena observación. Es cierto, podemos ir sacando ya conclusiones así a priori, ¿verdad? Pero ahora las enfatizamos. Y decimos, no simplemente vamos a ver el exponente. Miren, cuando trabajamos la primera, que usted la tiene escrita en su cuaderno, teníamos primero x al cuadrado, pero no hay un término en x, sino pasamos al término independiente. Así sí nos queda par. Cuando trabajamos el segundo el ejercicio, teníamos x al cubo, pero si se dan cuenta no tenemos x al cuadrado, sino que nos pasamos a 2x y no tenemos término independiente. Así sí nos quedó impar. Da la idea de que se trabajan polinomios incompletos en donde se alternan sus términos, uno sí aparece, el otro no, otro aparece y el otro no. Si hablamos de un término totalmente ordenado, ¿no? En el tercer ejemplo, yo les incluí uno donde tenemos x al cuadrado y tenemos x, y por eso fue que no salió ni par ni impar. Bueno, estos chivitos que les estoy pasando son los que le van a ayudar para hacer sus ejercicios, ¿verdad? Y voy a hacer aquí un breve paréntesis. Yo les publiqué sus ejercicios desde la semana pasada, con la intención de que ya los probaran. Quien ya probó hacerlos, está aprovechando mejor la clase de hoy. Quien solo los vio y dice, sí, pero como los voy a entregar hasta el 4 de julio, todavía hay tiempo. El 3 de julio voy a ver quién me da copia. Si está pensando así, no está aprendiendo nada. Si ya los trabajó, probablemente ahorita me está entendiendo bien el desarrollo del tema. Bueno, vamos a continuar ahora con lo que teníamos ya hace un momento de las operaciones. ¿O será que al momento de hacer estos ejercicios les surgieron más dudas? Yo quiero que sean ustedes proactivos. No tengan pena, se les dio la oportunidad, se les dijo ampliamente. Cuando surja una duda, active su micrófono y participe. Participe. ¿Ya? No sé si les ha surgido algunas dudas ahora que removimos de nuevo esto de las definiciones de función par e impar a través de los ejercicios que ustedes ya intentaron hacer y que algunos sí los hicieron. ¿Estamos bien? Porque ya nos va a servir eso más adelante. Bueno, si no hay alguna duda, yo voy a continuar porque el tiempo corre también. Entonces, tenemos acá, voy a repetir esto, las operaciones con funciones. Teníamos una función f de x con 3x menos 2 y la función g de x, que es x al cuadrado menos 5x más 3.
La adición de estas dos funciones, pues es tan sencillo, es sumar polinomios. Y la sustracción es hacer una resta de polinomios, recordándoles que el segundo, en este caso la segunda función que aquí aparece g de x, te le va a cambiar de signos todos sus términos, porque ese es el sustraendo, ¿verdad? Usted los puede sumar ahí directamente observando, pero si usted quiere, hace la operación, las organiza. Recordando que la sustracción no es conmutativa. Usted no puede cambiar el polinomio minuendo con el sustraendo. Tiene que hacer su función, su trabajo, cada polinomio. El minuendo es minuendo y el sustraendo es sustraendo. En la adición no importa cuál lo escriba usted antes y cuál después, porque la adición sí es conmutativa, la sustracción no. Eso, ¿desde cuándo lo venimos repitiendo? Desde el repaso que hicimos al inicio de cuarto. Las propiedades de las operaciones aquí se vuelven a tomar en cuenta. Por eso, la sustracción, repito, cuando dijimos f de x menos g de x, significa que al polinomio 3x menos 2, usted le va a restar el polinomio x cuadrado menos 5x más 3. Entonces, si va a restar x al cuadrado, se pone menos x cuadrado. Si va a restar menos 5x, se le va a escribir más 5x. Y como se reduce con 3x, por eso nos dio 8x. Si se va a restar 3, entonces usted escribe menos 3. Y como se reduce con menos 2, le dio menos 5. ¿Verdad que es muy sencillo hacer la sustracción? Entonces ahora, nuevamente, tome su cuaderno porque va a hacer usted otro ejercicio. Y tenemos la f de x es x al cuadrado más 2x, perdón, x al cuadrado más 2x menos 3 y la g de x es 5x menos 2. 5x menos 2. Bueno, por favor haga f de x más g de x y f de x menos g de x. Bueno, ¿alguien puede responder ya el resultado de la adición? Profe, es x cuadrado más 7x Es x cuadrado más 7x menos 5. Correcto, ese es el resultado de la suma. Muy bien. Y una resta, f de x menos g de x. menos x cuadrado menos X cuadrado menos 3x menos 1. X cuadrado menos 3x menos 1. Sí. Es correcto. Estamos bien. Estamos bien. ¿De qué sección me dieron la respuesta? Sí. ¿De la Sección B? B. Ah, muy bien. Ya despertó la sección B. Muy bien. Entonces, con esto vemos, ya hemos recordado un poquito cómo se suman polinomios, cómo se restan, porque aquí se trata de sumar y funciones. ¿Sí, alguien? ¿Alguien quiere hablar? ¿No? Profe, estoy colgando el micrófono. Me salió igual. ¿Le salió igual? Sí. A los resultados que ya dijimos, ¿va? Sí, solo me confundí en un signo. Ah, bueno, pero a estas alturas ya no hay que confundir signos, ¿verdad? Me comí uno. Bueno, no es hora de la refa todavía. Tengo hambre. Bueno, sigamos con las operaciones. Veamos el producto de funciones. El ejemplo que les propongo aquí es, sea f de x igual a 2x cuadrado menos 3. F de x igual a 2x cuadrado menos 3.
Y la función g de x igual a x más 5. En la siguiente línea se les pide f de x multiplicado por g de x. Pareciera un poquito enredado porque les incluí corchetes, pero eso es para mayor claridad. Para decir, tengo un corchete seguido otro corchete, me indica multiplicación. ¿Qué voy a multiplicar? Lo que encierran los corchetes. ¿Qué hay encerrado en el primer corchete? La f de x, y en el segundo, la g de x. ¿Qué me está pidiendo entonces? Que usted multiplique f de x por g de x. Me va a multiplicar dos funciones. Pero como la f de x y la g de x están expresados como polinomios, ¿qué va a hacer usted? Multiplicar dos polinomios. Entonces, 2x al cuadrado menos 3 lo multiplica por x más 5. Y ahí ya tengo dado el resultado, porque eso ya, para que usted lo vea. Si usted multiplica 2x cuadrado por x, le da 2x al cubo. Cuando usted multiplica 2x cuadrado por 5, le da 10x al cuadrado, ¿verdad? Y cuando usted multiplica 3 por x, le da 3x, y 3 por 5, o menos 3 por 5, le da menos 15. Bueno, yo creo que en este resultado hay un pequeño error, ¿verdad? Solo decimos 2x al cuadrado por x, 2x al cuadrado. 2x al cubo. 2x al cuadrado por 5, pues tenemos más 10x, tendría que ser al cuadrado. Ahí me faltó un exponente. Por favor, ustedes me hacen favor de agregarlo ahí. Sería 10x al cuadrado. Y cuando usted multiplica menos 3 por x, es menos 3x. Y al multiplicar menos 3 por 5, le dio menos 15. Entonces, por favor, tomen nota de eso. Es 10x al cuadrado. Y aquí no tengo la opción de corregir, ¿verdad? Tengo que agregarle aquí 10x al cuadrado. Mejor no sea que se me vaya a desconfigurar. Bueno, entonces ya vimos que se trata de una simple multiplicación de polinomios. No hay ningún problema ahí tampoco, ¿verdad? Si usted gusta, multiplica los polinomios de forma convencional, escribiendo uno debajo del otro y multiplicando uno a uno sus términos y después reduciendo términos semejantes, ¿verdad? Repito, el resultado aquí es 2x al cubo más 10x al cuadrado menos 3x menos 15. Me hizo falta un exponente ahí, por favor. En la siguiente operación, cociente, o sea, una división. Les propongo ahí, la f de x es x al cubo menos 8. Y la g de x es x menos 2. Se les pide hacer la división de x al cubo menos 8 dividido entre x menos 2. Y el resultado es x cuadrado más 2x más 4. También ahí el signo, por favor, salió un poquito confundido, es más 4. No vayan a escribirlo como está ahí en la pantalla, menos 4, no. Es x cuadrado más 2x más 4. ¿Cómo obtenemos ese resultado? Eso usted lo sabe por cocientes notables, ¿eh? Usted dice, es que x al cubo menos 8 es una diferencia de cubos. Y la diferencia de cubos es divisible entre la diferencia de sus raíces, o sea, x menos 2. ¿Qué nos da? El cuadrado de la primera raíz del divisor. Si es una diferencia, todos los signos salen positivos, por eso le decía, es que ahí es más 4, no menos 4. Y nos queda x cuadrado más 2x más 4. Porque el segundo término es el producto de las dos raíces. Y el tercer término es el cuadrado de la segunda, por eso tendría que ser positivo. X cuadrado más 2x más 4. Muy bien. Ahora, como se trata de una multiplicación y una división, nuevamente tome su lápiz y su cuadernito, vamos a hacer unas operaciones. Les dicto la primera. Creo que podemos trabajar las mismas que teníamos anteriormente. Dice, f de x igual a x al cuadrado más 2x menos 3. ¿Estamos?
Cuando se les pidió que hicieran la suma y la resta, las mismas funciones. F de x es x al cuadrado más 2x menos 3. Y la g de x es 5x menos 2. Realicen por favor el producto de f de x por g de x. En este momento solamente el producto, f de x por g de x. Tenemos ya un resultado. Profe, en la multiplicación quedaría 5x al cubo más 8x cuadrado menos 19x menos 6. Más 6. Más 6, ¿verdad? ¿Sí? Correcto. Repitiendo, 5x al cubo más 8x al cuadrado menos 19x más 6. Ese es el resultado correcto. Muy bien. ¿Listos para el siguiente? F de x es igual a x al cuadrado menos 3x menos 10. Repito, f de x es igual a x al cuadrado menos 3x menos 10. Y g de x es x más 2. X más 2. Dígame cuál es el cociente de f de x dividido g de x. ¿Alguien tiene la respuesta? De cualquier sección pueden responder. Bueno, ¿no hay respuesta aún? Voy a darles la respuesta entonces. Ya se tardaron mucho. El cociente es x menos 5. Ese se puede obtener de una forma rápida. Porque cuando usted ve el polinomio de la f de x, dice x cuadrado menos 3x menos 10. Se da cuenta que ese es un polinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Entonces, ese probablemente tiene factores. Usted puede utilizar la factorización. Y si lo va a descomponer en factores, le quedaría x menos y x más. Como quedaron signos distintos, entonces buscamos dos números que restados de en 3 y multiplicados de en 10 son 5 y 2. Y se da cuenta que aparece x más 2.
Entonces x más 2 es el mismo divisor, ya es uno de los factores. Lógicamente, el otro factor es el cociente. X menos 5, y así no se complica a usted. Es que tiene que aplicar la factorización. Probablemente usted se le dio hacer el procedimiento completo, ¿no? Colocó el polinomio dividendo, el polinomio divisor y se puso a hacer la división. Lógicamente le da el mismo resultado, solo que trabaja más. La factorización tiene la característica de que le facilita el trabajo en matemáticas. Y usted tiene que hacer uso de todos esos conocimientos que vimos el año anterior, para facilitar la comprensión de los temas actuales. Bueno, ahí estamos. Estas son las operaciones que se pueden realizar con las funciones, operaciones básicas, adición, sustracción, producto y cociente. Antes de pasar a la siguiente operación con funciones, porque vamos a ver otra operación que es un tanto diferente, yo quisiera preguntarles si estas 4 operaciones las hemos entendido bien. Yo creo que fue un refrescamiento ahí de sus contenidos del año pasado. Sumar, restar, multiplicar y dividir polinomios, ¿verdad? Y también factorizar. Bien, vamos a pasar entonces al siguiente contenido. Ahí sí, por favor, preste mucha atención. Composición de funciones. Esto sí es algo nuevo. Esto no se ha tocado nunca antes. Es algo totalmente nuevo. En la composición de funciones se trata de combinar 2 funciones para hacer una sola función que realice la acción de las 2 que se han combinado. Esto es un poquito complicado entenderlo. Vamos a decir, en la composición de funciones, ¿qué vamos a hacer? Vamos a combinar 2 funciones para hacer una sola función. De tal manera que esa única función que vamos a obtener haga el trabajo de las 2 que se combinaron. Miren, ahí estoy usando la palabra composición, estoy usando la palabra combinación. Y es que si usted va a buscar más información, porque usted tiene que ser muy acucioso en esto, tiene que ser inquieto, tiene que ser bastante proactivo, va a buscar más información. La puede encontrar en internet, en otros libros, y posiblemente vaya a encontrar no el tema con este nombre, composición, sino que la va a buscar como combinación. Y resulta que es lo mismo. No voy a tener pena. Es que a nosotros nos dijeron que era composición y yo aquí en este libro estoy encontrando que es combinación. No se preocupe, es la misma operación. Bueno, entonces tenemos que combinar 2 funciones y nos va a quedar una sola. Pero esa única sola va a realizar el trabajo de las 2 funciones. Para que entendamos un poquito más, les voy a comentar algo. El ejemplo que a mí se me ha ocurrido presentarles siempre a mis estudiantes es algo que yo miraba en mi niñez. Alguien va a decir, ¿desde cuándo? Miren, anteriormente muchas familias usaban un molinito manual. Tenía su tolvita y le daban manualmente como una cigüeñita a darle vueltas y vueltas y vueltas, se iba moliendo. Bueno, imaginemos una función, es ese molinito. Que usted introduce un producto en el molinito y comienza a darle vueltas y vueltas a la manivela y va saliendo el producto ya molido. Y resulta que ese producto ya molido, usted lo incluye en otro molino distinto y lo vuelve a moler. Y entonces ya le sale un producto distinto al que le salió en el primero. No sé si estamos comprendiendo. Es decir que vamos a tratar de hacer el trabajo de moler X producto para la cocina en un primer molino y luego lo que salió del primer molino lo pasamos al segundo molino, lo volvemos a moler y ya nos salió ya un producto ya más específico. Ahora, pensemos ya no en la cocina, pensemos en una situación matemática. Pero tenemos 2 molinitos, 2 maquinitas. Incluimos una expresión matemática en el primer molino y la procesa la función. Ahí tiene una función. Oigan la palabra función.
se introduce una expresión matemática y sufre una transformación por una función. Y luego sale el producto. Al decir el producto no vamos a pensar que hizo una multiplicación. El producto porque ya es el producto procesado, ¿no? Y lo que salió del primer molino es una expresión matemática. La volvemos a incluir a un segundo molino y ese molino hace otra función distinta. La procesa de nuevo y va a salir otra expresión matemática totalmente distinta a la que salió de la primera y también distinta a la que se incluyó en la primera. No sé si el ejemplo nos queda clarito. Entonces ahora a alguien se le ocurrió decir, ala, es que mucho trabajo estar haciendo el proceso en 2 molinos. Yo voy a inventar un molino que haga el trabajo de los 2 molinitos anteriores. Ah, usted se está modernizando, ¿eh? Usted quiere hacer ya algo más práctico, algo más actual. Y en eso, ustedes son pilas para eso. Son muy, muy diestros, muy hábiles en toda la tecnología. Así que no dudo que lo van a poder realizar rápido. Pues bien, vamos a pasar entonces ya a un ejemplo concreto. Tengo la función f de x, que es x cuadrado más 3. Y tengo la función g de x, que es 2x más 1. Bueno, ahí tengo las dos funciones. Por el ejemplo que les platiqué, pensemos, la función f es un segundo molinito y la función g es el primer molinito. Entonces se trata de incluir un número en el primer molino. ¿Y qué es lo que le va a hacer el primer molino? Lo multiplica por 2 y le suma 1. Ya va a salir un número distinto. Y ese número que salió lo incluimos en el otro molino, que es la f de x. ¿Y qué le va a hacer ahí? Lo va a elevar al cuadrado y le suma 3. ¿Y qué es lo que le va a dar? ¿Les parece? Es un jueguito muy interesante, ¿no? Es un juego muy entretenido. Bueno, hagamos la composición. Vean por favor la escritura que dice ahí. La composición f, corchetes, g de x, cerramos corchete. ¿Qué quiere decir? Vamos a hacer la composición f de la g de x. Eso quiere decir f de g de x. ¿Qué significa? Que vamos a hacer la f de la g de x. ¿Y cuál es la g de x? 2x más 1. Entonces vamos a hacer f de 2x más 1. Pero basado en la función f de x. ¿Qué hace la f de x? A la g de x lo va a elevar al cuadrado y luego le suma 3. Por eso nos queda el cuadrado de 2x más 1 igual a 3. Entonces nos queda que la f composición g de x nos va a dar 4x al cuadrado más 4x más 1. Ese es el resultado de elevar al cuadrado 2x más 1. Y luego se le suma 3. ¿Qué se obtuvo al final? Dice que la f de la g de x equivale a 4x al cuadrado más 4x más 4. Entonces, esa es una combinación de las dos funciones f y g. Ya quedó así combinado. Solo que en ese orden. F de la g de x quiere decir que primero trabaja la función g y el resultado de la g se vuelve a trabajar en la función f. Ahora para comprobar, dice ahí, vamos a hallar g de x. Ahora, o g de 5. Alguno va a decir, ¿y siempre se va a hacer 5? No, eso es cualquier número. Cualquier número. ¿Qué es lo que se trabaja aquí? Lo que hemos hecho anteriormente, desarrollar una función. Si le pido g de 5, quiere decir que la función g de x es 2x más 1. Entonces, en esa 2x más 1, cambiar la x por 5 y a ver cuánto le da. Ahí lo tenemos en la siguiente diapositiva. Dice, la g de 5 es 2 por 5, porque decía 2x, más 1, ¿qué nos dio? 11. Entonces, hemos introducido en la primera maquinita g de x el número 5. ¿Qué dio como resultado? 11. Ahora ese 11 lo vamos a meter a la maquinita f de x. ¿Sí? Y entonces decimos f de 11. ¿Qué es lo que va a hacer? El 11 lo eleva al cuadrado y le suma 3. Y nos dio 121 más 3 es igual a 124. Miren, ¿en qué se transformó el número 5 por las dos funciones que realizan las maquinitas?
o los molinitos, si ustedes quieren llamarle así. Bueno, se dice, el número 5 se introdujo primero en la función g de x y salió 11. El resultado se incluye en la otra función, f de x, lo eleva al cuadrado y le suma 3 y se convirtió en 124. Ah, eso mismo tendría que darnos la combinada que obtuvimos. Voy a regresar la diapositiva para que miren cuál es el resultado que nos había dado. Nos dio 4x al cuadrado más 4x más 4. Esa es una función que realiza el trabajo de las dos funciones anteriores. ¿Qué número fue el que introdujimos al principio? El número 5. Entonces busquemos la combinada de 5, es decir, f de g de 5. ¿Verdad? F de g de x, que es igual a 4x al cuadrado más 4x más 4. Vamos a hacer ahora la f de g de 5, porque ese fue el número que hicimos de comprobación. ¿Qué es lo que pasa? Según la función que salió, sale 4 por 5 al cuadrado más 4 por 5 más 4. 5 al cuadrado, 25 por 4 es 100. 4 por 5, 20. Y más 4, 100 más 20 más 4 dio 124. Miren, esta función hizo el trabajo de las dos anteriores. Salió el mismo resultado. ¿Cómo vieron esto? Muy sencillo, ¿verdad? Bastante práctico. Sí va a querer que ustedes se ejerciten mucho en esto, ¿no? Porque no se va a captar de la primera, pero aquí ya tienen ahora la explicación. Tal vez yo traté de hacérselos un poquito más simple de cómo aparece en su libro. Pero ahí está, eso es lo que vamos a tratar de hacer, una composición o combinación de funciones. ¿Verdad? Y así se ha verificado que la combinada hace el trabajo de las dos. ¿Verdad? Porque lo mismo fue cuando dijimos, vamos a tomar el número 5. Yo les decía, ¿y siempre va a ser 5? No, cualquier número que usted quiera. Primero pasa el proceso de la función g y lo que resulta, lo que dio como resultado, lo incluimos entonces como materia prima de la otra función y le pasa a la función f. La función f lo transforma de acuerdo al contenido de su función y ya salió 124. Ahora lo hemos hecho con la función que hemos combinado al principio y una sola función hace el trabajo de las otras dos. Muy bien. Desde aquí puedo ver que a Juan Orozco le está gustando esto, ¿no? Lo veo bastante satisfecho ahí, bastante complacido, porque se ve que se está entendiendo este tema. Ahora, vean lo siguiente. Que la composición f de g de x no es igual que g de f de x. ¿Por qué razón? Porque cuando se dice f de la g de x, obligadamente primero trabaja la g de x y después f de x. En cambio, cuando vamos a decir g de f de x, primero se trabaja en f de x y después g de x. Y para hacer la combinada también así se va a hacer. Entonces vamos a trabajar la combinación o composición g de la f de x. ¿Qué quedaría? G de la f de x, pero como sabemos que la f es x cuadrado más 3. Entonces decimos g de x cuadrado más 3. ¿Y qué hace la g? Lo multiplica por 2 y le suma 1. Entonces vamos a multiplicar por 2 la x cuadrado más 3 y le sumamos 1. Y obtenemos 2x al cuadrado más 6 más 1, que es igual a 2x cuadrado más 7. Ahora vamos a verificar, y mire que aquí vamos a incluir otro número, ya no vamos a hacer con el 5, sino tomamos otro, por ejemplo el 3. ¿Qué pasa con la f de 3? ¿Por qué digo f de 3? Porque en esta composición primero es por la f y después por la g. ¿Qué hace la f? Lo eleva al cuadrado y le suma 3. Muy bien, 3 al cuadrado más 3 nos dio 12. El resultado de esta primera función se incluye en la segunda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? G de 12. ¿Qué hace la g? Lo multiplica por 2 y le suma 1. Y 2 por 12, 22 más 1, 25. Pero como ya teníamos la combinada anteriormente, ahora probemos el 3 por la combinada. Sería g de la f de 3. ¿Qué es lo que hace? 2 por 3 al cuadrado más 7. Solo estamos cambiando la x por el 3, ¿eh? Y el 3 al cuadrado es 9 por 2, 18 más 7, 25. Y salió exactamente lo mismo.
O sea, esta función hizo el trabajo de las otras dos. ¿Está bien esto? ¿Les está gustando? Bueno, esto es hacer la composición de funciones. Está muy práctico. ¿Será que alguien no ha captado bien todavía? ¿Alguna partecita de la explicación no fue muy clara? Si alguien activa su micrófono y pide aclaración, dígame exactamente en qué yo con gusto le vuelvo a explicar. Bueno, entonces creo que sí estamos captando. Algo que sí les quiero recomendar es que no lo vayan a dejar para largo tiempo. De ser posible, hoy en la noche o en la tardecita, tómense su tiempecito y repase esto. No es necesario que lo haga por mucho tiempo. Tal vez unos 15 minutos usted repasa completamente esto. Lo vuelve a hacer posteriormente, tal vez unos 2 días después, y dice, ah, ya lo estoy entendiendo, ahora mejor voy a hacer los ejercicios. Y cuando ya realizó sus ejercicios, definitivamente ya lo aprendió. ¿Verdad? Con esto también le estoy dando la recomendación, sus ejercicios vaya haciéndolo poco a poco, no lo deje todo a una última hora, porque ahí es donde sienten el cansancio, el aburrimiento, el tedio. ¿Verdad? Si lo hacen de una sola vez, ya cuando con la presión de que ya se va a vencer el tiempo, que saber si me lo van a recibir, en fin, no, eso no debe, no, usted no debe de provocar esos estados emocionales que no le favorecen. Vaya haciendo su ejercicio poco a poco, haga una parte hoy, otro poco mañana y así sucesivamente, y cuando haya terminado, envíemelo. Todavía no es tiempo de mandarlo, pero usted lo puede enviar antes si ya lo terminó. Y si se da cuenta, yo les he propuesto ahora ejercicios no tan extensos, no son muy extensos, ¿verdad? Porque sé que les están dejando muchas tareas en otros cursos, entonces no quiero yo perjudicarles en ese sentido. Bien, también de una vez voy a aprovechar para decirles, la próxima semana les voy a proponer ya otro ejercicio que va relacionado con el siguiente tema que vamos a ver a continuación. Tenemos ahora el tema función 1 a 1. Definición. Una función es 1 a 1 si se verifica que no hay dos elementos X del dominio con la misma imagen. No se repite ninguna Y en el rango. En temas anteriores, cuando hemos trabajado esto, esta clase de funciones les hemos llamado funciones biyectivas o funciones biunívocas. ¿Cuándo decíamos que son biyectivas? Porque son inyectivas, es decir, cada elemento X con un elemento Y forman par ordenado. Y no se queda ningún elemento X sin encontrar su pareja Y, aunque sobren en Y. Eso es inyectiva. Ahora, sobreyectiva es cuando sobreyectiva. Aquí no aparece esa terminología, pero yo le estoy recordando eso cuando lo vimos. Sobreyectiva es una función cuando todos los elementos Y son imagen de algún elemento X. Aunque un elemento Y puede ser imagen de dos elementos X o tres, ¿verdad? Pero recuerden la definición de función, una X debe tener solo una Y, no debe tener dos, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando hablamos del tema de la fidelidad en las funciones? ¿Ya? Cada X con una sola Y. Y aunque la Y sí puede tener dos X, Bueno, pero cuando dijimos biyectivas, es que la biyectiva tiene que ser al mismo tiempo inyectiva y al mismo tiempo sobreyectiva. Se los estoy recordando nada más, ¿verdad? Entonces, si cumple las dos funciones, le llamamos biyectiva. Pero en algunos libros también les llaman biunívocas. ¿Qué quiere decir? 1 a 1. Una X con una Y. Y no se repite ninguna Y en otra X. Eso quiere decir la función 1 a 1.
Ahora, de acuerdo a esta definición, una función cuadrática no es 1 a 1. Porque usted ya sabe que una función cuadrática siempre presenta dos valores de x con la misma y. Otra forma de identificarla es porque la ley de la recta horizontal, ¿verdad? Si una recta corta la gráfica en 2 puntos, no es 1 a 1. Cuando yo le hablo aquí de la función cuadrática, no es 1 a 1. ¿Por qué? Porque usted recuerda que su gráfica es una parábola. Y en la parábola hay dos x que tienen la misma altura y. Entonces la y está sirviendo de imagen a 2x. No es 1 a 1, ¿verdad? Cuando yo les digo, otra forma de identificarla es por la ley de la recta horizontal. Si una recta corta la gráfica en 2 puntos, no es 1 a 1. Y ahí tienen ustedes un ejemplo en esta gráfica. Lo que está ahí con color azul es la parábola. Es una función cuadrática de la f de x, x al cuadrado. Y miren, se trazaron dos líneas horizontales rojas y se dan cuenta que pasa en 2 partes de la gráfica, corta en 2 puntos la gráfica. Entonces, esa no es una función 1 a 1. ¿Cómo podría ser entonces una función 1 a 1? En este otro ejemplo, miren. La función f de x igual a x al cubo si es 1 a 1. Miren, se trazaron ahí 3 líneas horizontales y esas 3 líneas en un solo punto están cortando la gráfica. ¿Cuál podría ser otra función 1 a 1? La función lineal, ¿verdad? Usted sabe, la función lineal es una línea recta, ya sea ascendente o descendente, creciente o decreciente. Y cuando usted trace una línea horizontal, va a cortar a esa línea en un solo punto también, podría ser 1 a 1. Bueno, esto solamente es con la intención de una definición. ¿Qué quiere decir función 1 a 1? ¿Verdad? Porque miren, esta parte que tenemos aquí, función 1 a 1, es lo que nos da la clave para lo que viene a continuación. Y lo que vamos a ver a continuación es la base para entender lo de la siguiente clase cuando ya vamos a entrar a la función logarítmica y la función exponencial. Entonces, para poder entender eso que vamos a ver posteriormente, la función exponencial y la función logarítmica, fíjese bien en estos detalles. Estas cosas que parecen muy simples son muy valiosas para poder interpretar las otras funciones. Pues bien, entonces, lo que hemos dicho es que la función 1 a 1 es aquella donde cada x tiene su propia y una y para una sola x. ¿Ya? La ley de la fidelidad perfecta, ¿verdad? Uno para una y una para uno solo, ¿verdad? ¿Sí? Función 1 a 1. En este caso, la función cúbica nos funciona así, pero solamente con x al cubo, porque si la función cúbica, recuerda usted, si se prolonga un poquito más, que ya tiene término en x cuadrado y término en x y término independiente, cuando hicimos la gráfica, subía y bajaba, y ahí, Dios guarde, ahí una línea recta va a cortar hasta en 4 puntos. Pero solamente x al cubo, sí resulta ser una función 1 a 1. Bueno, ahora vamos a aplicar esta función 1 a 1. Por favor, tome su papel y su lápiz, o su cuaderno y su lápiz, y escríbame. F de x es 5x menos 3. 5x menos 3. Así rapidito dígame, ¿esta es una función 1 a 1? ¿Es una función 1 a 1 esta? 5x menos 3. Ya tardaron mucho en dar una respuesta. Eso se ve rapidito. Usted se da cuenta que esa es una función lineal. Su gráfica es una línea recta ascendente.
Y cuando usted trace una horizontal, la va a cortar en un solo punto, es 1 a 1. Y no tendría que trabajar mucho. Las gráficas hablan por sí solas y usted ya se habituó, usted ya se familiarizó con muchas gráficas porque ya trabajamos ampliamente las gráficas en clases anteriores. Entonces ya no hay por qué dudar en esto. Se le dice, vea la función f de x igual a 5x menos 3. Y rapidito dice usted, esa es una función lineal. Su gráfica es una línea recta, ascendente porque el término en x es positivo. Su pendiente es positiva. Entonces, no repite ninguna y. Todas las x tienen una y distinta para que sea continua la línea recta, ¿va? Eso quiere decir que es 1 a 1. Vale. Eso lo quise hacer para enfatizar un poquito más la definición. Y eso lo hice también con la intención de que entendamos bien esto que sigue. Función inversa. Toda función 1 a 1 tiene función inversa. Vaya. No va a activar su micrófono, pero repítalo usted así en voz alta. Toda función 1 a 1 tiene función inversa. Lo repitió solo para usted. Resuena esa expresión. Se le queda de una vez a usted. Dice, toda función 1 a 1 tiene función inversa. Ah, ¿y qué es una función inversa? Oiga, esta definición sí se la copié de su libro, mire. Esta definición la copié del libro. Así como está en el libro, la tengo aquí para que usted la vea hoy. Pero se la voy a explicar. La vamos a interpretar a nuestra manera, para que usted tenga una forma de captarla, pues de analizarla. Dice. La definición dice, sea f una función 1 a 1 con dominio A. ¿Se recuerda qué es el dominio de una función? Aquí está diciendo, el dominio de esta función es el conjunto A. Y el rango, el conjunto B. Entonces, la función inversa f elevado a menos 1 tiene dominio B y rango A. ¿Ya se fijó cómo es el asunto? Que la función inversa, su dominio pasa a ser el rango y el rango pasa a ser el dominio. Y está definida por f a la menos 1 de y, que eso quiere decir función inversa de y, es igual a x, si y solo si la f de x es igual a y. Esa definición, repito, se la copié ahí textualmente de su libro. Pero se la voy a explicar a continuación. F a la menos 1 de x significa la función inversa de la f de x. ¿Se acuerda que el exponente menos 1, cuando lo trabajamos ampliamente el año pasado, le decíamos, ¿qué significa x a la menos 1? Ah, es el inverso de x. Y significaba 1 dividido x. ¿Eh? ¿Qué significaba 3 a la menos 1? Ah, es el inverso de 3. ¿Y cuánto es? 1/3. Bueno, eso, le estoy repitiendo esto por la nomenclatura de la escritura simbólica que hemos usado. Entonces ahora tenemos f a la menos 1. ¿Qué quiere decir? El inverso de la función. Porque f es una función. Y a la menos 1 quiere decir lo inverso. Entonces estamos hablando del inverso de una función. Entonces, f a la menos 1 de x significa el inverso de la función de x, ¿eh? O la función inversa de f de x. Nos vamos entendiendo ahora, ¿verdad? Ahora, si una función 1 a 1 tiene en su desarrollo el par 3,5, entonces la inversa de esta función va a tener el par 5,3. ¿Por qué? Porque en la definición dijimos que el dominio pasa a ser el rango y el rango pasa a ser el dominio. Pero ya con esto usted lo va a entender bien. Ah, si tiene 3,5, entonces la función inversa va a tener el par 5,3. Entonces, si f de 5 es 3, entonces f a la menos 1 de 3 es 5. Voy a detenerme un momentito aquí. Hay un compañero que no recuerdo exactamente ahorita de qué sección, pero ya me hizo unas preguntas 2 días antes sobre el ejercicio. ¿Cómo se hace tal cosa? Yo le contesté que f a la menos 1 quiere decir función inversa, pero mire, qué bueno que ya él estaba haciendo ya el intento de resolver el ejercicio.
y se encontró con que no entendía esto, me lo preguntó. Este jovencito, ahorita que yo le estoy explicando esto, pues ya me lo entendió re bien, porque ya hizo el esfuerzo de entenderlo antes, ¿no? Miren, esa es la ventaja de tener una bibliografía asignada para un curso. El problema es que muchos no hemos aprovechado esa bibliografía. Usted tiene el enlace ahí en el aula virtual de su libro de... ¿Y por qué lo puse en el enlace? Porque es un libro muy grande, no cabía solamente como un documento. Entonces le dejé el enlace y usted puede ahí, tiene al alcance ese libro en el momento que lo quiera utilizar. Y lo hicimos así porque usted no puede comprar ese libro. Bueno, algunos ya lo tienen tal vez, pero está costando alrededor de 480. Esto es un poquito caro, ¿ah? Pero el autor lo puso ahí liberado en internet, quiere decir, usen mi libro, pues, hombre, úsenlo. No lo comercialicen, ¿verdad? Pero úsenlo. Y está bien. Entonces, usted tiene esa ventaja de la bibliografía, debería de leer previamente para poder entender sus clases, ¿verdad? Y si usted adquiere ese hábito, oiga, eso va a ser una gran ventaja para cuando usted vaya a la universidad. Si usted se forma ese hábito, en la universidad va a tener éxito, asegurado. Bueno, sigamos con esto. Dice entonces acá que si tenemos f de 5 es igual a 3, entonces la f de menos 1, porque así estaba el ejercicio que me consultaron. Dice, diga cuál es la f de menos 1, si la f a la menos 1 de 3, si f de 5 es igual a 3. Claro, no lo habían entendido. No, yo no se los había explicado, pero que ahora sí. Entonces, si la f de 5 es 3, entonces la función inversa de 3 es 5. Porque estamos diciendo que tiene el par invertido, el par en distinto orden, ¿no? Eso es lo que quiere decir la función inversa. Pero vamos a trabajar algo ahora. ¿Cómo llegar a formar la función inversa? Miren, aquí les digo, ¿cómo hallar la función inversa? Para esto les pongo como ejemplo, sea la función f de x igual a 3x menos 2. Hallar la función inversa de x. Entonces, vamos a escribir la función y igual a 3x menos 2. Porque recuerde usted que la f de x la podemos cambiar por y. ¿Ya? Eso es algo que nos costó mucho al principio, porque unos no daban ese paso, decir, ¿por qué aparece a veces y? ¿Por qué aparece f de x? Es que es lo mismo. Usted puede cambiar ahora la y por f de x, y entonces le queda y igual a 3x menos 2. ¿Y por qué lo hacemos? Porque ahora vamos a despejar la x, porque aquí esta función y igual a 3x menos 2, acuérdese, está despejada para y. Cuando vimos ecuaciones hablamos ampliamente del tema despeje de variables. Esta es una ecuación que está despejada la y, ¿ya? En la que está despejada la y. Ahora vamos a hacer lo siguiente, despejemos x. ¿Qué hacemos entonces? Usted sabe el procedimiento. Si le cuesta un poquito, cuando vimos ese tema le dije, entonces pase el segundo miembro a primero y el primero páselo a segundo. Y ahí no tiene que cambiar signos. Porque estamos haciendo valer la propiedad simétrica de la igualdad. Si una primera expresión es igual a la segunda, entonces la segunda es igual a la primera. Usted puede cambiar totalmente la posición de los dos miembros de la ecuación. Y ahora que ya tiene 3x menos 2 igual a y, entonces el 2 se está restando, páselo al segundo miembro a sumar. Y entonces ya le queda 3x igual a y más 2. Mire, 3x igual a y más 2. Ahora despeje la x y le queda x es igual a y más 2 dividido 3. Cuando usted ya despejó la x de la función original, hace un cambio. Cambia la x por y la y por x, dejando la misma estructura que tiene. Entonces, solo se intercambian x y y. Entonces, donde tenía x le pongo y donde tenía y le pongo x. ¿Qué me quedó? Y es igual a x más 2 dividido 3. Y esa es la función inversa. F a la menos 1 de x, entonces es x más 2 partido 3. ¿Qué piensa? ¿Es difícil hallar la función inversa? Parece que no, ¿verdad?
se ve bastante accesible, ¿verdad? Eso es lo bonito cuando usted se va entusiasmando con la matemática, porque al principio algunos creyeron, ay, ¿por qué nos pidió ese libro si ese libro lo llevan en la universidad? No, hombre, es accesible a usted, si usted es bastante listo, usted es muy inteligente, ¿ya? Es cuestión de que le dedique tiempo a su curso y todo lo va captando muy bien. Bueno, entonces, así es como hemos trabajado, cómo hallar una función inversa, ¿verdad? Cómo hallar una función inversa. Esto tiene comprobación. Aquí podemos comprobar esto. Miren, en la siguiente diapositiva tenemos verificación, ¿verdad? O sea, vamos a comprobar si esto es así. Con la misma función, hemos trabajado la f de x, que es igual a 3x menos 2. Hallemos, por ejemplo, la f de 5. ¿Se acuerdan de eso? Eso es desarrollar una función. En la primera unidad tanto les pregunté esto, les insistí en esto. Tenemos tal función, hay la f de 5, hay la f de 2, hay la f de menos 4, hay la f de 1/3. Ustedes trabajaron ampliamente esto. Entonces ahora dice, busque la f de 5 en esta función, entonces solamente vamos a cambiar la x por 5, quiere decir 3 por 5 menos 2, y nos ha dado 13. Ahora con la función inversa que ya determinamos, f a la menos 1 de x igual a x más 2 dividido 3, hallar f a la menos 1 de 13. ¿Por qué 13? Porque 13 hemos encontrado como par de 5. Entonces ahora vamos a buscar el par de 13 en la función inversa y se dan cuenta que nos volvió a dar el 5. Entonces en la función directa teníamos 5,13, es un par de la función. Y ahora en la función inversa tenemos 13,5, lo que yo les había dado como explicación de la definición. Y si se encuentra ahí, ¿verdad? Miren, todo esto fue un recorrido bastante fácil, ¿verdad? Bastante fácil. Solamente les digo, pues, les insisto en mi recomendación, no dejen pasar mucho tiempo. De ser posible, hoy mismo en la tarde repasen un poquito, otro poco mañana, hagan parte de sus ejercicios y ustedes van a llevar bien el curso de matemática y lo van a ganar con calificación muy alta. Si hacen esto, pues va. Bueno, yo hasta aquí tengo mi presentación, pero ahora viene la parte de ustedes que van a trabajar. Tome su cuadernito y su lápiz. Vamos a ver qué tanto me entendió de esta última parte. Y vamos a escribir una misma función que ya les dicté anteriormente. Por favor, escriba f de x es igual a 5x menos 3. Esa la habíamos trabajado hace un momento, solo que para otro propósito. Tenemos f de x igual a 5x menos 3. Bien, encuéntreme la función inversa. Busque la función inversa. Y mire, ahí le dejo en la pantalla el ejemplo para que se guíe. Porque al principio va a necesitar ver todavía cómo se hace. Después ya se le sistematiza, usted ya la sabe hacer. Ya es parte de su aprendizaje. Pero ahorita creo que necesita ver el ejemplo. Ahí la tiene a la vista.
¿Resultado? La función inversa de x es igual a x menos 3 partido 5. X más 3. Es más, Revise el signo de ese término. ¿Sí estaba bien el signo o había alguna equivocación? Ahorita lo estoy revisando. Profe, a mí sí me queda x más 3 dividido X 5. más 3 dividido 5. Bueno, entonces estamos bien. Entonces la función inversa de x nos queda x más 3 dividido 5. Pero ahora vamos a verificarlo. Vamos a verificar esa. ¿Cómo lo podemos trabajar? Para socializar y que todo lo hagamos igual, vamos a ver. Comprobémoslo con la f de 7. ¿Cuánto les daría f de 7? La f de 7 les dio. ¿Quién es el profe? Lo único malo que tienes es que si tienes réditos y eso sí como lastima, entonces. No lastima. Entre todas las llamaderas de Ah, de ahí salió. las publicaciones. Bueno, ¿cuánto es f de 7? Profe, Así cayeron como unos 15, tal vez va más. Cayeron ¿es 7? No, pues bien. No, la f de 7, ¿cuánto? Pero ella vino cuando teníamos para que cubrieran a Sandra cuando se fue. La f de 7. Recuerde que la f de x dijimos 5x menos 3. De ella estábamos fijas antes, pero de ella todavía dijo, la llamo en la tarde para confirmar. Porque de ella le había hecho la entrevista y eso era para decirme que sí, entremos. No sé si, Marco, por favor, me puede silenciar el micrófono de donde están hablando. Ya me contrataron en otro lado, pero así mira, como, bueno, hijo. Marcos, no sé si puede silenciar el micrófono de alguien que está hablando. Y es algo ajeno a la... Profe, ¿no sería 32? Sí, 32. La f de 7 es 32, porque la función es 5 por x, o sea, 5 por 7 menos 3 nos da 32. Ahora busque la f inversa de 32. F a la menos 1 de 32. ¿Y le quedó? Profe, quedaría 7. 7, exactamente. Entonces se da cuenta que en la función directa usted tiene el par ordenado 7,32 y en la función inversa tiene el par ordenado 32,7. Mire, ahí ya se ha trabajado bien la función inversa. Ensayemos una más. Escriban, por favor. F de x es igual 2x al cubo menos
5x. 2x al cubo menos 5x. Veamos si podemos hallar la función inversa. Profe, no sé si está bien, pero A ver. a mí me quedó ay, solo que a ver, aquí. Bueno, en esta ya tuvieron un poquito de complicación, ¿verdad? Porque al momento de querer despejar la x, en este ejemplo les lleva al propósito de que ustedes vean que la x aparece al cubo y luego aparece x elevado a 1. Y para poder despejar la x de ahí, hay alguna dificultad, ¿verdad? Porque ¿cuál vamos a despejar? ¿La que está al cubo o la que está elevado a 1? En ninguno de los casos nos da. Eso es para que ustedes vean, pues, de que probablemente esa función originalmente no sería 1 a 1. ¿No? Usted tendría que verificar esto más adelante. Si usted toma la función f de x igual a 2x al cubo menos 5x y la desarrolla para poderla graficar, probablemente va a obtener una gráfica donde en alguna parte una línea horizontal va a tocar en 3 puntos la gráfica. Si eso es así, entonces no tiene función inversa. Porque hacer el despeje de la variable x cuando tenemos 2x con diferente exponente ya resulta complicado. Si fuera con x al cubo y luego x al cuadrado, creo que sí se lograría. Se lograría despejar la x por medio de la factorización. Pero con x al cubo y x elevado a 1 va a estar un poquito complicado. Bueno, eso para que ustedes vean que en algunos ejercicios en el libro puede que tengan una similitud con esto. Entonces ustedes ya saben qué hacer, ¿verdad? Ya saben qué hacer. En todo caso, también se les ha dejado a ustedes al momento de
escribirles el ejercicio que tienen que realizar. Ahí se les dice que ustedes pueden hacer todas las consultas que deseen. Es que es más saludable que me pregunten y que yo trate de ayudarles y no que copien del ejercicio de otro compañero. Porque ustedes lo que tienen que hacer es aprender. Aprender conocimientos, no aprender malos hábitos, ¿verdad? De copiarle el ejercicio de alguien que ya lo ha hecho, porque eso va en contra de su aprendizaje. ¿Mm? Pero yo sé que algunos todavía lo hacen. Es que a algunos a veces solo les interesa ganar con zona, dicen, ¿verdad? Pero no, ya creo que a estas alturas debemos de descartar esos malos pensamientos. Necesitamos ir en lo positivo, que usted lo que tiene que hacer es aprender para la vida. Bueno, entonces con este ejercicio no es posible llegar a la función inversa. Pero vamos a intentar otro con lo que decíamos, ¿verdad? Si estuviera con x al cuadrado. Si fuera así, entonces f de x es igual a 2x al cubo menos 5x al cuadrado. ¿Se podría realizar? ¿Podría realizar la función inversa? Para este ejercicio nuevamente vamos a hacer uso de los conocimientos anteriores. Vamos a ver si es posible con la factorización. Ahí hay factor común que es x al cuadrado. Nos quedaría x al cuadrado por 2x menos 5 igual a y. Pero tenemos otra vez 2x. Dos términos en x. ¿Lo podríamos igualar a 0? No, porque aquí no aplica el teorema del factor 0, ¿ah? ¿Cuándo es que aplica el teorema del factor 0? Cuando usted tiene dos factores que al multiplicarlo le den 0, pero aquí le dan y. Entonces nos volvemos a encontrar con otro inconveniente, ¿verdad? Entonces, les he puesto todas estas alternativas para que ustedes se den cuenta que hay algunas que no se van a poder trabajar. Por supuesto que las que están en el libro sí se trabajan, ¿va? Porque están debidamente comprobadas. Pero ustedes tienen ahora aquí algunos elementos, cómo tratar esas funciones. Bien, entonces yo creo que hay un espacio de tiempo que todavía tenemos, ¿cierto? Son pocos minutos, pero yo quisiera que los aprovechemos para... ¿Alguno de todos puede plantear alguna duda de todo lo que hemos trabajado hoy? Sin ningún temor. En el aula a veces ustedes no preguntaban porque dice, se van a burlar de mí. Ahora, usted no va a ver si se van a burlar o no. Y si lo hicieran, que no le importe nada eso. Lo que usted vea es su aprendizaje. Lo que digan los demás, eso no cuenta. Usted lo que debe valorar es si está o no está aprendiendo. Entonces, si hay alguna duda de cualquier parte de lo que trabajamos hoy, aprovechemos un tiempecito para poder aclarar y para podernos comprender un poquito mejor. Profe, disculpe una pregunta. En la función 1 a 1, quiere decir que primero tenemos que revisar que no tengan 2x, porque de lo contrario no se podría trabajar la mayoría de veces. Sí, es que eso prácticamente para alguien que sea muy inquieto y que va a tomar una experiencia así, va a tener que resolver muchas cosas. Presente lo que usted está diciendo, ¿va? Eso le va a quedar como una duda, sí. Entonces usted dice, ¿será que si tiene dos términos con x en diferente exponente, no va a ser 1 a 1? Yo le aconsejo, lo que puede hacer es desarrollar esa función y grafíquela, porque toda función se debe graficar. Ahora,
Si no le es un poquito tedioso estar graficando y todo eso, bueno, usted en internet puede usar la opción GeoGebra. Y eso le da la opción de que usted solamente ingresa el contenido de la función y automáticamente se la está graficando ahí en un instante, ¿va? En términos de segundos ya usted tiene la gráfica hecha ahí en su computador, para que usted pueda ver, despejar esa duda que ahorita le queda, ¿va? Cuando una función con dos términos en X con diferente exponente sí puede tener función inversa, si es 1 a 1 o cuando no es 1 a 1. ¿Verdad? Recuerde, la definición es muy clara, decir, cuando una línea horizontal corta únicamente en un solo punto, y no importa en qué lado, en qué parte pongamos la línea horizontal, siempre va a cortar solo un punto, esa es 1 a 1, esa sí tiene función inversa. ¿Verdad? Entonces sí, es algo importante poder auxiliarse de las gráficas, ¿verdad? Por algo, en temas anteriores se trató ampliamente las gráficas de las funciones. ¿Alguna duda más? Profe, Diga. solo una pregunta. Sí, le escucho. Digamos, pero si tuviéramos solo una X y esta le va, no sé, como por ejemplo al cuadrado o al cubo, se hace lo mismo. Si solamente una X, sí hay que despejarla, pero cuando es una sola X, sí se puede despejar, ¿va? Por ejemplo, si está elevado al cuadrado, ¿qué va a hacer? Usted la despeja y tiene que sacarle raíz cuadrada al otro miembro. Entonces ya le queda una función donde tiene que aplicar la raíz cuadrada. Pero sí se puede despejar. Si es una X que está elevada al cubo, Sí. y si Sí, solamente tiene una X, entonces usted la despeja y tendría que sacarle raíz cúbica al otro miembro. En cambio, la pregunta que me hicieron anteriormente a la suya es si hay dos X con exponente distinto. Entonces, eso lo tenemos que comprobar así en forma experimental. Cada uno lo puede comprobar haciendo las gráficas. ¿Eh? Por eso les di la clave. No necesariamente se va a poner usted a desarrollar todas las funciones porque se me va a aburrir con tanta ecuación ahí, ¿verdad? Y, no, usted puede auxiliarse de esa aplicación de GeoGebra y ahí tiene aplicaciones para funciones con sus gráficas. Entonces usted puede despejar ahí la duda inmediatamente. Bueno, compañeros, yo les agradezco su participación, su presencia hoy y espero que estas 2 horas que estuvimos interactuando haya sido de mucho provecho para ustedes. Recuerden, queda abierta ahí la comunicación por medio de WhatsApp principalmente para cualquier duda que tengan. Solo que es mejor que se haga en forma particular, ¿verdad? Ustedes ya saben mi número, entonces me pueden preguntar cualquier duda cuando estén haciendo sus ejercicios. Estoy para servirles y nuevamente gracias por su participación y gracias a Marcos por su paciencia también en estarnos apoyando en todo esto y a los demás docentes que hoy estuvieron presentes en la sala, también gracias por su tiempo. Que tengan todos una feliz tarde.